¿Qué tal, Andrea? Andrea Huerta, ¿cómo estás? Mira, el tema de hoy, así es, Kevin, Cristina, ¿qué tal? Es máximos y mínimos. Este tema también eh, lo llevan, por supuesto, en el curso de RM, también trigonometría, ¿cierto? Y entonces, inclusive en álgebra también. Y se aplican diversas propiedades, pero hay varias que son comunes entre esos cursos, ¿ya? Y eso lo vamos a denotar ahora. Entonces, esto es máximos y mínimos geométricos, ¿ya? Todo aplicado a la geometría. Vamos a empezar arrancando con una propiedad, por supuesto, la primera, la más importante, ¿no? Mira, chequeen ustedes bien la propiedad. Dice, A y B son cantidades positivas. ¿Estamos? Cantidades positivas. O sea, puede ser raíz de 2, raíz de 8, 22 tercios, menos no, 2,8, 20,5, ¿ya? Positivas. No necesariamente enteras, ¿no? Puede ser con raíces también. Ahora, si tú tienes dos cantidades positivas, tal que la suma de esas dos equivale a K, y siendo K una constante, o sea, algo inamovible que no se altera, solo se alteran A y B, pero la suma siempre te va a dar una constante, ¿ya? Entonces, el producto de esas dos cantidades, representadas por AB, será máximo si y solo si A es igual a B. O recíprocamente, si A es igual a B, entonces ese producto será máximo, ¿ya? Entonces vamos a resolver un ejemplo eh, aplicando esa propiedad que acaba de mostrar, ¿ya? Dice, en la figura hay el área máxima de la región rectangular donde un lado esté contenido en la base del triángulo. O sea, así como ese rectángulo que ustedes ven, así como esta, hay infinitos rectángulos que se pueden inscribir con uno de los lados apoyado en la base del triángulo. Hay infinitos, inclusive está el cuadrado también. Pero de todos esos infinitos rectángulos, te están pidiendo aquella que tenga la máxima área posible. ¿Ves? Mira, ¿cuántos rectángulos puedo inscribir apoyando uno de los lados en la base del triángulo? Infinitos. Entonces, hay que encontrar aquella que tenga la mayor área posible. ¿Ya? Por eso que le he puesto este ejemplo. Muy bien, vamos a empezar. Como hay paralelismo de lados, entonces habrá semejanza de triángulos. ¿Ya? Hay semejanza. Vamos a colocarle alfa a un lado, que ustedes ven ahí. Acá una señorita me dice que es el cuadrado. No es el cuadrado. Mm, mm. Ya, mira, mira. Alfa, alfa. Chequea, ¿ya? Esos son, el lado del rectángulo de arriba es paralela con la base del triángulo, por eso que es alfa. ¿Ya? Luego, arriba en la puntita, voy a colocar beta.
Ajá. Y luego comienzo a pintar. El triángulo que estoy pintando, ¿ya? Ese triangulito que estoy pintando va a ser semejante al triángulo total, porque el verde tiene dos ángulos alfa y beta y el triángulo total también tiene alfa y beta. Estos son semejantes. Ya, profe, hágame recordar sobre la semejanza. Muy bien, te voy a hacer recordar. ¿Tú recuerdas que lo que se cumple en el triángulo grande se debe cumplir en el triángulo pequeño? ¿Pero qué se debe cumplir? La razón geométrica. Recuerda, razón geométrica es una división. Por ejemplo, mire el triángulo grandote. Su base es el doble de su altura. Su triángulo semejante debe cumplir la misma característica, que la base, representada por 2x, debe ser el doble de su altura, en este caso, x. ¿Por qué, profesor? Por ser semejante. La razón es de 2 a 1 y se debe cumplir de 2 a 1 también. Muy bien, entonces, la altura de ese rectángulo sale por diferencia, 6 menos x. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ahora voy a poner acá un enunciado, ¿no? Mira. Los triángulos mencionados son semejantes. Y la razón de sus bases y altura es de 1 a 2 o de 2 a 1 como quieras. ¿Está bien? Luego se plantea lo siguiente. Supóngase que S viene a ser el área del rectángulo o de la región rectangular, en todo caso. ¿Ya? Ya. Muy bien, acá. S es igual. Recuerda el área de un rectángulo, una región rectangular. ¿Sí? Base por altura. 2x por 6 menos x. Ahí está. Entonces, ¿a qué es igual S? S es igual a 2 y sepáralo. ¿Qué vas a separar? El x está multiplicando ¿a quién? Al 6 menos x. Muy bien. Y ahora te pones a analizar. ¿Está bien? Acá un joven dice que le sale 18. Vamos a ver. Ya. Chequea, mira. Tú deseas que esta área sea máxima. Entonces ponte a analizar todo lo que está a la derecha. El 2 es una constante, no cambia, es fijo. Pero este producto, representado por x y 6 menos x, ese producto, ¿no? Puede variar. Entonces yo quiero que ese producto sea máximo para obtener el área máxima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer tú acá? Analizar esto. ¿No? Chequea. Ya. Imagina que A sea X y B sea 6 menos X. Ahora suma A más B. ¿Cuánto te da A más B? Ah, profe, A más B me sale 6. Ya. Y mira la propiedad. Si la suma de esas cantidades te da una constante, en este caso 6, entonces ese producto de X por 6 menos X será máximo, ¿ya? Si las dos cantidades son iguales. ¿De acuerdo? Entonces luego, para que el producto, ¿ya? ¿Qué producto, profesor?
el producto, pues, x por 6 menos x, para que ese producto sea máximo, entonces, ¿qué se debe cumplir? Que x es igual a 6 menos x. Luego, x sale ¿cuánto? 3. Y entonces, para 3, para x3, el área será máxima. Entonces vas a decir así, el área máxima será 2 multiplicado por x, pero x ya no, tiene un valor de 3. Luego sería 6 menos 3. ¿Ya? Entonces ahí vas a obtener el área máxima. ¿Cuánto te sale? Ajá, 18. ¿Y ese qué es? La respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Acá en el chat también están diciendo 18. Muy bien. Ahora, vamos a descartar que sea cuadrado. ¿Cómo se descarta, profe? Así, mira, chequea. Como x vale 3, yo te pregunto, x3 es la mitad de 6. ¿Está bien? A ver, reemplaza acá. 2x. Como x es 3, esto es 6. 6 es la base media de 12. Ah, ya. Y esta es la mitad de 6, porque este es 3. Entonces, para obtener el área máxima de una región rectangular, el lado que está apoyado sobre la base es la base media de esa base justamente. Entonces, no es el cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una propiedad que quiero que lo mantengan bien ahí, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar cualquier ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, 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 siguiente. A ver, esta propiedad es ampliamente difundida en aritmética. Dice acá, sean A y B cantidades positivas. Ya ustedes saben a qué se refiere. Se cumple que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Es decir, raíz cuadrada de AB es menor o igual que A más B sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Mira, un ejemplito, un ejemplito. Una región rectangular se inscribe en una circunferencia. Wow. A ver, mira, mira. Ahí está. Hay que dibujar una región rectangular inscrita, ¿dónde? Ahí, en esa circunferencia. Entonces, la región rectangular, obviamente, se tiene que pintar, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Y esa circunferencia qué radio tiene? Profe, tiene radio 4. Wow. Entonces vamos a ponerle aquí 4. Ya, acá viene la conjetura. ¿Cuántos rectángulos, así como este que está pintado de verde, puede inscribirse en una circunferencia? ¿Cuántos? Dígame por el chat. ¿Uno, dos o infinito? A ver, ¿cuántos de ellos se pueden inscribir? ¿Ah? ¿Qué dice el chat? A ver. Mm, muy bien, muy bien. Acá me dio una buena respuesta. ¿Nadie más? ¿Una nomás? Oh, están almorzando. Ya, muy bien, muy bien. Ahí está, otro joven también. Todos coinciden acá, me están escribiendo que son infinitos. Exacto, son infinitos. Muchos. Ahora viene la pregunta. Dentro de esos infinitos rectángulos, ¿puede estar el cuadrado?
La pregunta es si puede estar el cuadrado. ¿Usted qué opina? ¿Mm? Claro, muy bien. Acá me han respondido que sí. Obvio, pues. Puede estar el cuadrado. Y posiblemente sea el cuadrado el que tenga la mayor área máxima. ¿Me dejo entender o no? Posiblemente. Pues tiene que demostrarlo en todo caso, ¿no? Ya. Listo. Acá dice, hay el área máxima de la región. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, pensemos geométricamente. Así, profe, ¿cómo es eso? En formar un triángulo rectángulo. ¿Ves? ¿Y para qué? Es que no te das cuenta que el radio es 4, entonces la hipotenusa, ¿cuánto tiene que ser? 8. O sea, el diámetro es 8. Pero si se trata de hallar el área, tengo que tener las dos dimensiones, A y B. Ahí están. Ya. ¿Qué es lo primero que a ti se te ocurre teniendo este gráfico? Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Profe, Pitágoras. Obvio, pues, ¿no? A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? Eso te da 64. ¿Ya? Y después de esto, ¿qué puedo hacer? El área. ¿Cuál es el área de esa región rectangular? A por B. Ese es el área. Entonces, tú dirás, profe, yo quiero hallar el área máxima. ¿Cómo puedo hacer? Ya, entonces tienes que usar la relación que ves ahí. La media geométrica menor o igual que la media aritmética. Ya, profe, enséñeme a plantear. Ya te voy a enseñar. Raíz de dos cantidades. X por Y. ¿Está bien? ¿Está? Es menor o igual que X más Y entre 2. Considerando que X es positivo y Y también es una cantidad positiva. Ya te pones a analizar, profe, pero no le puedo poner A y B. No, ¿por qué no le puedes poner A y B? Porque si tú le pones A más B acá, no tienes como dato A más B, tienes A cuadrado y B cuadrado. Ah, entonces, ¿qué vas a hacer? El X lo vas a reemplazar por A cuadrado. ¿Sí me entiende, no? Claro, profe. Y Y, ¿por qué lo vas a cambiar? A ver, ¿por qué lo cambias? ¿Ah? Es un cambio de variables, ¿sí o no? Muy bien, ¿está? Por B al cuadrado. Y esa cantidad lo reemplazas en la relación de la media geométrica, media aritmética. O sea, tienes raíz cuadrada. Sí, profe. En vez de X, ¿qué le vas a colocar? A al cuadrado. Ah, muy bien. Y en vez de Y le vas a colocar B elevado al cuadrado. Ah, interesante. Y esto es menor o igual a quién. A ver, ¿qué pasó ahí? Ya, ahí. Esa es menor o igual a la media aritmética, o sea, la semisuma. ¿Pero de quién? ¿De X más Y? No, ya reemplácele por el valor. O sea, A cuadrado más B cuadrado. ¿Te das cuenta, no? Claro. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Y esto te conviene? Sí. ¿Cuánto te queda raíz cuadrada de A cuadrado B cuadrado? ¿Te queda AB o no? Es AB. Solo te queda AB. ¿Ya? Tú ya sabes mejor que yo eso. Y menor o igual
Reemplaza. ¿Cuánto es A cuadrado más B cuadrado? 64. Entre 2, ¿cuánto es? 8. ¿Cierto? Ah, ya, cierto, ¿no? Ahí está. Ah, no, 32, por supuesto, sacando la raíz. Que estoy pensando. Muy bien, 32. Ya está. Ahora, el producto AB lo vas a reemplazar por la letra S. ¿Ya? S, que es el área, es menor o igual a 32. ¿Y cómo se lee eso? El área es menor que 30, es igual a 32 o menor que 32. Y de ahí vas a tener el área máxima. ¿Cuánto es el área máxima? 32. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, jóvenes? A ver, por el chat. ¿Nada? ¿Todo bien? Acá me pregunta una chica, ¿por qué le ha puesto x a cuadrado y b cuadrado? ¿Por qué? Acá está la razón. Mire este dato. El dato es a cuadrado más b cuadrado. Si fuese a cubo más b cubo, al x le pongo a cubo y al y le pongo a cubo. Porque a la hora de reemplazar acá, x más y, estoy reemplazando pues a cuadrado más b cuadrado por 64. Y 64 entre 2 me da 32. ¿De acuerdo? Ya todo depende qué es lo que quieras sumar. Y ahí le cambias, es un cambio de variable que hay que hacer. ¿Está bien? ¿Sí? La chica que me preguntó, a ver, ¿normal? Así es. ¿Ya? Muy bien. Ya, chévere. Entonces sigamos. Otra propiedad. Mira acá. Dice, dado un triángulo cualquiera y sean B y H las medidas de la base y su altura correspondiente. El área máxima se determina si se considera a B como constante y que H tome su máximo valor. O recíprocamente. ¿Qué significa recíprocamente? Que H sea constante y B se tome el máximo valor. Es al revés, nada más. Es recíprocamente. Vamos a un ejemplo a ver acá. Mire este ejemplo. Dice, el perímetro de una región triangular es 36. Si un lado mide 12, o sea, si te dicen que un lado es 12, es porque ese lado es constante. Hay el área máxima de dicha región. Entonces acá vamos a resolver el problema, ¿no? Mira, todo triángulo es inscriptible en una circunferencia. O sea, no hay condición alguna para que un triángulo se pueda inscribir en una circunferencia. Nada. Tú lo puedes inscribir. ¿De acuerdo? En cambio, un cuadrilátero sí tiene requisito para inscribirse. Cuando un cuadrilátero se inscribe en una circunferencia, cuando sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿No te acuerdas de la clase de cuadrilátero inscrito inscriptible? Ya. Pero un triángulo no. Entonces, es recomendable
dibujar dicho triángulo, ¿ya? Es recomendable dibujar dicho triángulo. ¿Dónde, profesor? Ahí, en una circunferencia. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la condición? Un lado debe medir 12. Pregunta, si el perímetro es 36 y uno de los lados mide A y el otro mide B, ¿tú me puedes decir cuánto es A más B? ¿Cuánto es A más B? Si dice que el perímetro es 36. Ah, claro, ya, muy bien. Ya. Pero acá me parece 12, no, es 32. ¿Ya? Sorry, sorry, sorry. Se me ha pasado la mano. Es 32, 32. Ya, ahora sí. Entonces, A más B, ¿cuánto será? A más B va a ser 20. ¿Está bien? 20. Ya, ahora. Entonces la pregunta es, si 12 es constante y tú sabes que hay una formulita, el área, ¿cómo se calcula? Según la fórmula, base por altura sobre 2. Si tú consideras que B12 es la base, entonces tu fórmula será 12 multiplicado por H sobre 2. ¿Y esto cuánto te resulta? Esto sale 6H. Entonces la pregunta es, si tú quieres tener el área máxima, ya no depende de 6, no depende de quién, que tu altura sea máxima, que la altura relativa al lado 12 sea máxima. La pregunta es, si yo trazo aquí esta altura, tendrá un valor, ¿sí o no? Claro. A más B es 20. Y yo puedo tener otro triángulo por acá, en la cual A más B sea 20. Si es posible. Y tendrá una altura, mira, un poquito más grande. La pregunta es, ¿dónde tendrá ese triángulo una altura máxima con respecto a 2? A ver, vamos por el chat. ¿Dónde será? ¿Ah? A ver. Ajá, muy bien acá. Exacto, que cuando sea isósceles. O también me dicen acá cuando la altura esté en el medio. Bueno, como una mediatriz te refieres, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces eso quiere decir que esa es la idea que tenemos de este problema, ¿ya? O sea, para que la altura sea máxima, es necesario que cuando lo trace, pase por el centro de la circunferencia. Y cuando eso suceda, esa no va a ser cualquier altura, sino que va a ser la mediatriz. ¿Por qué, profe? Porque si pasa por el centro, ahí está, mira, pasa por el centro, entonces por propiedad, la base queda dividida en 2.
Profe, entonces quiere decir que A es igual a B. ¿Usted qué opina, joven? ¿Sí o no? A sería igual a B, ¿cierto? ¿Y cuánto valdría cada uno? Cada uno valdría 10. ¿Y el otro cuánto valdría? También 10, pues. ¿Y la base no queda dividida en 2? Sí. ¿Cuánto sería? Ah, 6. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la altura? ¿Ah? ¿Cuánto valdría H? Exacto, muy bien. H sería 8. Muy bien, ahí está, pues. Entonces, coloco acá. Si H es 8, se determina el área máxima. Por lo tanto, el área va a ser 6 por 8, 48. Y esa es la respuesta del poner. Nada más. ¿Ya? Claro, es un triángulo. Al 3753 fue el primero que los egipcios lo utilizaron solamente para determinar el ángulo recto. Nada más. Ya que un joven me pregunta, el 3753 es egipcio. Bueno, también le dicen, porque fueron los primeros pues, que determinaban el ángulo recto, haciendo a una soga nudos de 3, 4 y 5, ¿no? Para eso servía. Pero no sabían el valor del ángulo, sino solamente para el ángulo recto nada más. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, joven. Vamos con el siguiente. Mira acá. Propiedad. Sean los puntos A, B y C. Puntos cualquiera, A, B y C. Entonces, tú tienes 3 puntos, ¿no es cierto? Se cumple que AB más BC es mayor que AC, o si AB más BC es igual a C, entonces los puntos son colineales. ¿Cómo es eso? Una explicación acá. Mira, supongamos que yo tenga 3 puntos, así puntos al azar. Y ahí está, están los 3 puntos. ¿Está bien? Ya. Vamos a señalarle A, al otro B y el otro C. Ahí está. Ya. Mira, estos puntos pertenecen a un plano, o sea, los 3 puntos siempre son coplanares, pertenecen a un plano. Muy bien. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Al unir AB, BC y AC, ¿qué se está formando? Un triángulo. ¿Tú recuerdas el teorema de existencia? Sí. ¿Cuál es el teorema de existencia? Un lado es menor que la suma y mayor que la diferencia de los otros. En este caso voy a tomar AC. AC es menor que la suma de los otros. AB más BC. Y eso no es lo que se cumple acá. Mira la primera. AB más BC mayor que AC. Es lo mismo, pues. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Esta parte no se usa para determinar la colinealidad, porque acá AB, BC, esa suma no es idéntica a AC, es mayor. Entonces, ¿cuándo esa suma será igual? Cuando los puntos estén en línea recta. Mira, si tengo 3 puntos, los mismos puntos, ¿ah? Estamos hablando así.
el A, el B y el C. Miren ustedes. Si tienes 3 puntos en el plano y se cumple la segunda condición, que AB más BC te da lo mismo que AC, eso significa, joven, que los 3 están en línea recta, son colineales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de eso se trata la siguiente propiedad. ¿Ya? Esta propiedad que han visto ahorita en estos momentos es el postulado de la mínima distancia. ¿Cómo es eso? Si tú quieres ir de A a C, puedes ir hasta B e ir hasta C. ¿Ya? Acá también sucede lo mismo. Pero si quieres ir de A a C directamente, entonces AB con BC deben estar en línea recta. ¿Ya? A eso se llama trayectoria mínima o mínima distancia. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ya? Muy bien. Es decir, ¿no? Por ejemplo, esta distancia, por ejemplo, AB, que mida A unidades. Ya, este es A. Y el otro que mida C unidades. Tú sabes perfectamente que la longitud de AC no es igual a la suma de C más A. No, no es igual. AC es mayor que la suma de C y A. Pero para que sea igual, los 3 puntos tienen que estar en línea recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es porque entonces AB con BC, ¿ya? Te resulta igual a AC, si es que son colineales. Entonces vamos a explicar acá esta propiedad. Mira lo que dice. Fíjate. Dice, dado un punto, ¿ya? P de la recta L. ¿Ya? Entonces, coloquemos aquí la recta L. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Un punto en esa recta. Bueno, ubiquemos un punto, pues. P. Ahí está. Y 2 puntos cualquiera, A y B, pero que se ubican en un mismo semiplano determinado por la recta L. ¿Cómo es eso, profesor? Es esta, pues. Cuando trazas una recta, divide en 2 semiplanos al plano que estás trabajando. Este, por ejemplo, es un semiplano. Entonces, los puntos A y B deben estar ahí, ubicados. ¿Dónde? No lo sé, ubícalos por ahí. Ahí está un A y por acá un B. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí, todo perfecto. Dice, la trayectoria mínima AP más PB se determina si AP y PB forman ángulos congruentes con la recta E. Ya. Entonces acá viene la parte interesante. A y B deben ser fijos. ¿Ya? Ojo, mira con lo que te digo. Fijo, así como hace un momento hemos visto esa propiedad de, del área máxima considerando a base como constante, igual. A tiene que ser fijo y B también tiene que ser fijo. O sea, son como dice condiciones de esta propiedad. Pero P, ¿qué es? P es un punto móvil. O sea, se puede mover a lo largo de la recta. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo de la recta se puede mover. Entonces, tú tienes que buscar AP más PB que sea mínimo. Mira, puede estar aquí, aquí, acá. ¿Dónde estará? ¿Dónde?
Entonces, ¿qué dice la propiedad? Para tener AP más PB mínimo, ¿ya? Entonces, AP con PB deben formar ángulos congruentes. ¿Qué significa eso? Que si tú trazas, ¿ya? Tú trazas AP, ¿de acuerdo? Y PB, ojo, el punto P es móvil. Se puede mover, ojo, a lo largo de toda la recta. ¿Y qué va a pasar con esa suma de AP más PB? Puede variar, varía. La suma es distinta, no es igual. Pero ¿cuándo esa suma tendrá el mínimo valor? O sea, la mínima longitud. AP más PB, ¿cuándo será mínimo? Cuando, cuando los ángulos formados, ¿ya? Sean congruentes. ¿Cómo es eso, profesor? Que AP y PB tengan el mismo ángulo con respecto a quién. Claro, pues, con respecto a la recta. Que este angulito de acá tenga la misma medida que el otro ángulo. Ay, que tenga la misma medida. Nada más. Ahora, ¿eso es demostrable? Sí, es demostrable. Se puede demostrar. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra? Utilizando la propiedad anterior. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que esas distancias AP mida A y el otro B. ¿Ya? Yo quiero que esta suma sea mínima. Entonces, para que sea mínima, tiene que estar en línea recta. ¿Sí o no? ¿Está bien? O sea, decir AP más PB, ¿no? Mínimo significa que las dos A y B deben estar en línea recta. ¿Y cómo se puede probar? Utilizando el criterio del espejo. Mira, trazo una perpendicular a la recta. ¿Ya? He trazado una perpendicular. Ahí está la perpendicular. Muy bien. ¿Y cuál es la condición? En esa perpendicular, ¿ya? La que ustedes ven ahí, estoy, ¿ya? Estoy prolongando, ¿hasta dónde? Hasta un punto que le voy a llamar M, acá. De tal manera que esta distancia sea igual a esta distancia. En otras palabras, L es mediatriz de AM. Ah, ¿y para qué hice eso? Para que al unir P con M, mira, mira, al unir P con M, valga también la letra A, por teorema de la mediatriz. ¿Sí o no? Claro. Entonces, tú ves aquí, tú ves, ¿ya? Un triángulo isósceles, AA. Y esta línea es altura y mediatriz. La pregunta es, si este era alfa, ¿cuánto será el ángulo que está al costado? Por el teorema. Igual, este también mide ¿cuánto? Alfa, porque es un triángulo isósceles y la altura a la base es bisectriz. Ahí está. Listo. Pero la condición ¿cuál es? Que A y B sea mínimo. Eso es lo que tú estás buscando. Y para que sea mínimo, los puntos M, P y B deben estar en línea recta.
Ah, ya, entonces si está en línea recta, el otro angulito debe ser igual. Y supongamos que sea beta. Y entonces aquí, fíjate, fíjate la nota que voy a escribir. Fíjate, ¿eh? Para que AP más PB sea mínimo, entonces el punto M, P y B deben ser colineales. ¿Qué significa? Que están en línea recta. Para nosotros, ¿qué significa? Que alfa es igual a quién? A beta. Nada más. Eso es en sí. Y esto, por supuesto, tiene una explicación con un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Vamos entonces a resolver un ejemplo considerando esta propiedad. Por supuesto, como ya saben, la demostración, ya obviamente resolver un problema es más sencillo, ¿no? Porque estás aplicando directamente la propiedad. ¿Ya? Mire este ejemplito. ¿No? Lo he tomado de su domiciliario. Ahí está. Dice, en el gráfico se muestra al cuadrado ABCD. Calcule el área de la región sombreada si S vale 2 y AFE, mira, AFE es el camino más corto para ir de A a E pasando por CD. Ah, ya, mira, usa el lápiz de Castillo. Mira, chequea. Resumiendo, si este es el punto A y este es el punto B, y tú que, quieres que AP y PB sea mínimo, entonces estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué tal la recta está así? No importa cómo esté. Acá está el punto A, acá está el punto B y acá está el punto P. Entonces, si te dicen que AP y PB es mínimo, entonces estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Nada más. No hay nada más que demostrar. Más bien vamos a resolver este ejercicio. A ver, acá mismo lo podemos hacer, ¿eh? Si no vamos a perder mucho tiempo. Ya, chequea, mira. Entonces, la recta que estamos considerando en el problema es la recta CD. ¿Estamos? ¿Quiénes son los puntos fijos? Es A y E, son los puntos fijos. ¿Quién es el punto móvil? El F. Pero acá dice que AFE, ¿qué significa A rayita F rayita E? Que esta es la trayectoria formada por los segmentos AF y FE. Esa es mínima. Y para que sea mínima, ¿qué dice la teoría? Que el segmento AF forma con la recta CD teta el mismo ángulo que forma EF con la misma recta CD. O sea, estos ángulos como son igualitos. ¿Te das cuenta? No? Nada más. Ahora, dato del problema. S, ¿cuánto mide? S vale 2. ¿Estamos? S vale 2. Y me piden el área. Entonces póngale una letrita. Ponle al cateto B una letra A. ¿Está bien? Y al otro cateto, como es cuadrado, entonces el lado vale A más 2. Entonces acá lo colocas A más 2. ¿Y cómo se calcula su área? Fácil, joven. Cateto por cateto sobre 2, nada más. ¿Te diste cuenta, no? Cateto por cateto sobre 2. Ah, ya entendí.
Ya. Ahora hay que utilizar teta, teta. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo voy a utilizar teta? Ya. Teta lo vas a usar de esta forma. Chequea bien, ¿ah? Mira, prolonga S y prolonga AF. Y teta que se encuentra, miren F, hay un teta opuesto por el vértice, que está acá. Ah, ya. Entonces este triángulo que voy a pintar, este chiquitito, ¿es o no es isósceles? ¿Ah? Sí es. Es isósceles. ¿Ya? Teta más alfa 90, entonces arriba está faltando alfa. Ese punto de corte le vamos a llamar, a ver, un punto G, favorito, mi punto G, acá está. Mira, mira, G, ya. ¿Ya está? ¿Está bien? Ya. Ahora chequea, voy a borrar esto. Mira este triángulo que estoy pintando. Mira, 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 mira. Ese triángulo también es isósceles. ¿Por qué? Hay un 2 alfa externo y este es alfa. Ah, entonces en A hay un alfa. Mira, mira. Por lo tanto es isósceles. Pero, profe, hace un momentito, el alfa y el otro alfa eran isósceles. Este era una mediatriz, claro, este era 2, pues. ¿Sí o no? 2, de que es teta alfa, pegaditos, 2, 2. Entonces, como el triángulo amarillo es isósceles, este lado debe medir 4. ¿Está bien? Y el otro lado, AE, también debe medir 4. Y listo. ¿Alguien me puede decir qué debo de hacer en ese triángulo que está pintadito? ¿Ah? Muy bien, jóvenes, ahí está. ¿Teorema de quién? Pitágoras. ¿Cómo sería Pitágoras? A ver, a cuadrado más quién? Más a más 2 al cuadrado. ¿Está bien? Eso es igual a cuánto? A 4 al cuadrado, que es 16. Bien. ¿Y ahora qué se hace? Se desarrolla. Al desarrollar, ¿tienes o no tienes 2a cuadrado? ¿Está bien? Muy bien. Sigue. Luego tienes 4a. Luego tienes más 4 que le pasas al otro lado y te da 12. Sácale la mitad. ¿Qué te queda? A cuadrado más 2a. ¿Está bien? Eso es igual a ¿cuánto? A 6. Luego factorizas el a y ¿qué te queda? A más 2. ¿Y eso cuánto es? 6, profe. Muy bien. Ahora vamos a calcular el área de la región ABE. ¿A qué es igual el área de la región ABE? Es base por altura sobre 2. Cateto A multiplicado por el cateto A más 2 dividido sobre 2. Pero profesor, A por A más 2 ya lo tengo. Hoy sí, es 6. Y lo divides entre 2. ¿Cuánto sale eso? 3, profe. Y esa es la respuesta del colegio. Así es, Cuyubamba. Muy bien, joven. Ahí está. ¿Ves? No era necesario calcular el valor de A.
sino darle la forma, nada más. Ese es un ejemplo típico, ¿no? De estos problemitas de trayectoria mínima con 3 puntitos. ¿Ya? Bien, hasta ahí ya todo ok. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? A ver, son 23 cachimbos ahí, a ver. Nadie pregunta, o vamos a resolver los problemas una vez, ¿ya? Acá me dicen que arranque de una vez a resolver los problemas. Muy bien, joven. Empecemos. Todos ustedes conocen esta propiedad. ¿Esto qué es? Ah? La primera es la media. ¿Qué media? La primera es la media armónica, muy bien. La siguiente media geométrica y la siguiente media aritmética. Esa es una propiedad que han estudiado en aritmética. Pero ¿tú sabías que esta propiedad también se emplea en la geometría? Sí. Gráficamente, mira, te voy a demostrar. Mira, considerando A y B como cantidades positivas, así como lo es, entonces, cuando tú traces la mediana o base media, esta es la mediana o base media. Del centro trazas una perpendicular, es la mediana o base media. Pues sí, profe, no me había dado cuenta. Ese es A más B entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Ya? Ahí está, mira. Pues sí. Y ahora, si no lo sabías, entérate. Si yo le trazo una perpendicular, se demuestra por semejanza, y es fácil la demostración, pero ahorita no lo puedo hacer. Este segmento que es radio perpendicular, se prueba que es la raíz cuadrada de las bases, del producto de las bases. Ahí está. Ajá. Mira, ahí está. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿qué te estás dando cuenta? Que en este triángulo rectángulo, la media aritmética es hipotenusa y es mayor que la media geométrica. Ahí está, pues. Es mayor. Pero, profe, ¿cuándo será igual? Cuando A sea igual a B y todo se vuelva rectángulo. Ah, entendí. ¿Y ahora qué falta? ¿Qué falta? ¿Ah? La media armónica. ¿Y cómo es la media armónica? ¿Ya? La media armónica es determinando esta distancia. Esta distancia. Esta perpendicular es la media armónica. ¿Y cómo sale? Por esa propiedad que les enseñé en semejanza, esta tangente es A, la misma que está acá, y la otra que es B, que es la misma que está ahí. Y esta distancia se calcula con el método de las cruzaditas. A por B más A por B entre A más B. Ah, y eso sería 2 veces, ¿no? 2 veces AB entre A más B. Y luego, ¿qué ves tú? En el nuevo triángulo que voy a pintar, este es un triángulo rectángulo, ¿qué ves? Que la hipotenusa es raíz de AB y es mayor que la media armónica, justo lo que dice acá. Y a la vez, la media geométrica es menor que la media aritmética. ¿Y cuándo todos serán iguales? Cuando la cantidad A sea igual a B. O sea que ya no es un trapecio rectángulo, sino se forma un rectángulo nada más. Ahí está mejor. ¿Está? Ahí está la demostración. Muy bien. Entonces, lo que han llevado en aritmética, ahora lo están expresando acá en forma geométrica. Las figuras también cumplen propiedades sobre la aritmética. ¿Ya?
Muy bien. Ahora vamos a resolver un problemita de acá. ¿Quién me da la respuesta aquí? A ver. Vamos, jóvenes. Ya. ¿Nadie? Muy bien. Ah, es que dice acá. Estoy almorzando. Muy bien. Chévere. Provecho. Ya. Tienes acá un segmento. ¿De acuerdo? Vamos a suponer el segmento AB. Acá está. AB. ¿Y qué longitud tiene ese segmento? Tiene longitud A minúscula. Ahí está, mira. A. ¿Está bien? Ya, me dicen que sale la C. Wow, joven, vamos a ver, ¿ya? Confío en ti. Mira, este es A. Ya. En el segmento se toma un punto P, cualquiera, no sé dónde está. Supongamos que esté por acá. Le tengo que colocar P. Acá está, ¿ya? Determine el máximo valor de AP por PB. Ajá. Para eso trabajamos con unas letritas X a la distancia AP y Y a la distancia PB. Entonces, voy a poner acá, piden el producto X por Y máximo. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces tú dices, profe, ¿cuántas propiedades nos han enseñado? Usted también. Quiero aplicar una de ellas. Ya. Te voy a recomendar entonces la propiedad de las medias. O sea, que la media geométrica menor o igual que la media aritmética. Esa te voy a proponer. Pero a la cantidad A, ¿qué le vas a colocar? ¿Mm? Le vas a colocar X. Y a la cantidad B le vas a colocar Y. Ah, ya. Espérate. Se puede confundir con la otra A. Chispas. Sorry. M, N. Cualquier letra que se le ocurra a ustedes con tal que sean positivos, se puede usar. Ya, ahí está. Es lo mismo. ¿Está bien? Ya, profe, chévere. Ya. Mira. A M le estoy colocando X y a N le estoy colocando Y. Ya, muy bien. Y ahora, ya. Y esto es menor o igual, ya, menor o igual. ¿A quién? A la suma. X más Y dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. Y ahora reemplaza, ¿ya? Raíz cuadrada de X por Y menor o igual. X más Y, ¿cuánto vale? Vale A, profe. Entonces, A medios, ¿ya? A medios. ¿Y ahora qué se hace? Como son cantidades positivas, elévalo al cuadrado. X por Y menor o igual, ojo, al cuadrado, A medios al cuadrado. ¿Cuánto te da? Te da A cuadrado entre ¿cuánto? Entre 4. Y dice, ¿cómo se lee? X por Y es igual a cuadrado entre 4 o menor que a cuadrado entre 4. Y como el máximo valor te pide, entonces ya sabes que X por Y
máximo será, claro, el máximo valor es a cuadrado sobre 4. Muy bien. ¿Ya? A cuadrado sobre 4. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es eso? La respuesta, pues. Esa es la respuesta del problema. Muy bien, ahí están dando la clave los jóvenes, a ver, cachimbos. Ya. Ahora, y profe, una forma más práctica, quizás me puedan preguntar, pero no lo dicen, es así, pues, utilizando la propiedad número 1. Mira, X más Y es A. Profe, ¿qué cosa es A? A es una constante. ¿Y cómo sabe usted que es una constante? Mira lo que dice arriba. La longitud de AB vale A. Basta que te den ese dato, es ya constante, ¿no es cierto? Ah, entonces si X más Y es una constante, yo quiero que este producto sea máximo, entonces los dos no son iguales. Claro, X vale a medios, Y vale a medios, multiplícalo a cuadrado sobre 4, ya tiene la respuesta. De repente alguno ahí, ¿y por qué hizo eso? Bueno, para que veas otro método nada más, pues. Pero tienes que darte cuenta que este es dato. Quizás no te diste cuenta, pero ahora sí te tienes que dar cuenta. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Siguiente. Dos lados de un triángulo miden 0,3, 0,4. Calcule la longitud del tercer lado para que su área sea máxima. A ver, joven, mira acá. Tengo una región triangular cuyos lados miden 0,3. Y el otro, 0,4. Me están pidiendo cuánto vale el tercer lado para que el área sea máxima. Entonces hay una fórmula que ustedes manejan bien que se llama fórmula trigonométrica en áreas. ¿Te acuerdas o no? Ya, vamos a llamarle a esa área. Mira, calculemos por la fórmula trigonométrica. ¿A qué es igual el A? A ver, fórmula trigonométrica. ¿Cómo es? El producto 0,3 por 0,4 por el seno. ¿De quién? Ah? De teta. Y todo dividido sobre 2. ¿Eso qué es? Esa es la fórmula trigonométrica. Ah, ya, ya. Y ahora sigue pues 0,3 por 0,4 entre 2. ¿Cuánto será eso? No sé, profesor, pero es un número. Es cierto. ¿Y por el seno de quién? El seno de teta. Profe, ¿por qué no calcula ese producto entre 2? ¿Sabes por qué no lo calculo? Porque no es necesario. Estaría calculando el área, pero no me piden el área, me piden ¿qué? El valor de X, si el área es máxima. Entonces solamente necesito un análisis. Si yo quiero el área máxima, entonces no depende de ese número. Depende de quién, profe. Que el seno de teta, depende que ese seno sea máximo. Nada más. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿el seno es máximo cuando toma el valor de 1 o no es así? ¿Está bien? Claro. Seno de teta es igual a 1. Máximo valor.
¿Y para qué valor? Claro, pues, ¿no? Teta tiene que ser ¿cuánto? 90 grados. Ahí te da el valor máximo, ¿o no es así? Muy bien. Ahí está, que sí, muy bien. Entonces, pregunta es, si teta es 90, eso quiere decir que este triángulo se va a convertir en un triángulo ¿qué? Rectángulo. ¿No ves que teta es 90? Y ya tengo los lados que miden 0,3, 0,4. Entonces, el otro lado X que se están pidiendo es la hipotenusa. Y eso te va a salir 0,5. Nada más. Y esa es la respuesta, 0,5. ¿Ya? Entonces, la fórmula trigonométrica también entra a tallar. Pero se ha hecho el análisis porque los lados son constantes. El único variable es seno de teta. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, vamos para la número 4. Dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide A. Determine su área máxima. Cuando dice la hipotenusa mide A, es una constante. Entonces, profesor, ¿cómo dibujo el triángulo rectángulo? Yo te recomiendo inscribirlo en una circunferencia. ¿Por qué, profesor? Ahorita vas a ver. Chequea. Mira lo que voy a hacer acá. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Cuándo sucede eso? Porque este es el centro. Y como este es diámetro, entonces ese triángulo es rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesor. Pero este triángulo rectángulo, yo puedo inscribir infinitos de ellos. Mira, manteniendo la hipotenusa constante A. Mantengo constante la hipotenusa, entonces el área varía. Ustedes mismos lo están viendo. La base es constante. ¿Y qué sucede acá? La altura, tú fíjate la altura, comienza a variar, más pequeño, más grande, crece y decrece. Todos están de acuerdo que la altura será máxima si es un radio perpendicular a la hipotenusa. ¿Estarías de acuerdo que el valor máximo del área será justamente en ese puntito por una de las propiedades que le mencioné? Sí o sí. Solamente te queda una opción. Sí o sí. Sí, pues. Sí. Muy bien, está chévere. ¿Ya? Porque A, la base es constante. Lo único que depende es de la altura. Y la altura máxima es a medios, no hay otra. Por lo tanto, el área máxima va a ser base por altura sobre 2. Muy bien, profesor. Abajo le pongo 2. Sí, ponle 2. ¿Arriba qué va? Arriba va base por altura. ¿Quién es la base? La base es A. Y la altura vale A medios. Ah, ya. A medios. ¿Quién me da el resultado? Ah, la respuesta es. Muy bien. Chévere, esa es la respuesta. A cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 4. Esa es la clave. ¿Estamos o no?
Sí. Ya, siguiente, vamos con la 5. En un triángulo ABC, AC12, AB más BC20, calcula el área máxima de la región. Esto ya lo hice, creo, ¿no? ¿Lo hice o no lo hice? ¿No te acuerdas? Lo inscribí ¿dónde? En una circunferencia. Acá me dice que no lo hice. ¡Ah! Sí, lo hice. Y lo vuelvo a hacer. Ya, lo vuelvo a hacer. Ya, fíjate, ¿ah? Considerando AC como la base de ese triángulo y siendo AC constante, porque mide 12, y sabiendo que tú puedes inscribir, ¿ya? Infinitos triángulos con base 12, infinitos. ¿Cuál de ellas tendrá área máxima? Aquella, aquella en la cual la altura que se trace debe pasar por ¿dónde? Por el centro. Y si pasa por el centro la altura, eso implica que es una mediatriz, una bisectriz, todo. Entonces, ese lado 12 queda dividido ¿en qué? En dos segmentitos que valen 6. Ahí está. Y el punto B, que ahora está posicionado acá, dice que AB más BC 20, pero tú sabes que este lado es la misma que este lado. Entonces, cada lado vale 10. ¿Viste? 10. Y el otro, 10. Muy bien. ¿Y la altura cuánto vale? 8. 8. Ahí está. Ya pues, ya está hecho. El área máxima de la región ABC ya será cuando la altura es 8. O sea, la base 12 por la altura 8, todo dividido sobre 2. ¿Y esto cuánto sale? 48. Y esa es la clave del problema. ¿Está bien? Ya, muy bien, jóvenes. Seguimos para adelante, como el elefante. Este problemita vino en examen de la uni hace 2 años, antes de la pandemia. ¿Ya? En serio, no le estoy mintiendo. Yo nunca miento. Yo soy inocente en esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Súper inocente. Examen de la uni, jóvenes. Mira, 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 mira. ¿Qué tengo que dibujar, profesor? Vas a dibujar un sector circular. Ahí está. El sector circular tiene un perímetro. ¿De cuánto, profe? Ahí indica. ¿De cuánto es el perímetro? De 100, profe. Ya, muy bien. Tiene un radio R. Vamos a poner acá R. ¿Ya? Muy bien. R. Y la longitud del arco tendrá pues una longitud L, cualquiera. Y si te dicen como dato que el perímetro es 100, ¿no?
Entonces, ¿tú qué vas a decir? Ya, perímetro de la suma de las medidas de las líneas del borde. R más R, 2R más L igual a C. Ya está. Dice, ¿qué valor de R producirá un área máxima? Ah, ya, ¿qué valor de R producirá un área máxima? Entonces, el dato es que el área es máxima. Pero ¿para qué valor de R? Ya. Entonces, vamos a aplicar una formulita. Formulita. ¿Cuál es la formulita? El área del sector tiene una fórmula, pero no es la habitual que nosotros usamos. Si no usamos longitud de arco por el radio sobre 2. ¿Todos están de acuerdo ahí o no? ¿Sí? Fórmula para hallar el área de un sector circular. Y aquí, mira lo que voy a hacer. Despeja, por favor, L. ¿Cuánto vale L? Vale 100 menos 12. Y eso lo voy a reemplazar acá. Sí, sí, ahí, ahí. Reemplázalo. Vamos, vamos. Con fe, con fe. En vez de L, ¿qué le vas a colocar? 100 menos 2R. Y luego por R, y luego dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Sí, sí. Igual. No, mejor pongo área del sector. Después se puede equivocar. Ya, seguimos pues. Mira, abajo hay un 2 y arriba hay un 2, joven. ¿Me indicas cuánto es acá? Es R multiplicado por, sacas el 2, ¿te queda cuánto? 50 menos R. ¿Sabes qué? El dato dice que el área es máxima. Ah, si el área es máxima, está hablando del sector, es porque, es porque R debe ser igual a 50 menos R. La pregunta es, ¿y por qué R es igual a 50 menos R? Porque el área es máxima. ¿Y quieres saber además por qué? Porque la cantidad R, cuando yo sume con la otra cantidad 50 menos R, lo estoy sumando, ¿cuánto me da esto? Me da 50 y 50 es una constante. ¿No te acuerdas la propiedad? Si A más B es una constante, el máximo producto se da si los dos son iguales, ¿sí o no? Ahí está, pues. ¿Está bien? Muy bien. Chévere. Entonces, de aquí nomás ya pues sale el problema, ¿no? Luego, R vale 25. Postura la uni, joven. Esto viene en la uni. Ahora es fácil comprobar lo que yo digo. Vayan a las redes sociales, examen de admisión de uni hace 2 años y van a encontrar ahí ese problemita. ¿Está? Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos, vamos con fe. La número 7. Wow, ¿qué es esto? Calcular el área mínima. Ya no es máxima, es mínima, joven. ¿Ya qué vas a hacer? ¿Ah? Si todas las propiedades estamos hablando de área máxima, ¿por qué área es mínima? Porque el título dice máximos y mínimos, pues. Acá un joven me dice paso. No, tienes que decir paso a paso. ¿Ya? Mira, te voy a decir una cosa. Supongamos que el área sea menor o igual a 20. Tú al toque dices que el área máxima, ¿cuánto es? ¿Ah? Es 20. Ahora, supongamos que el área sea mayor o igual a 30. Dime, es 30 y mayor que 30. Entonces, dime cuál es el área mínima. ¿Cuál es el área mínima? El área mínima es 30. Entonces, ya no tienes que buscar esto.
hay que buscar esto. Profe, pero ¿dónde hay ese tipo de desigualdad? En la propiedad de las medias. ¿Se acuerda la propiedad de las medias? Ahí está ese simbolito que tanto te gusta. Ah, ya. Entonces eso es lo que voy a hacer, pues. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces arrancamos. Lo agrandamos. ¿Está bien? Ya, colocamos una letrita. Llámale A a la base menor. Llámale B a la base mayor. Y llamémosle pues H. Ya está. Dime, ¿hay una relación entre A, B y H? Sí, a través de la semejanza. ¿Cómo? Mira acá. Supongamos que teta sea ese angulito. ¿Está bien? Teta. Ya. Al costadito está su complemento. 90 menos teta. Claro. Y al costado está teta. ¿Por qué no le pone teta? Pues primero que ya demostrarte, pues. Ahí está, mira al costado. Teta. Acá está teta. Listo. Puedes usar semejanza o tangente de teta. Es igualito. Cuando ustedes trabajen con razones trigonométricas en triángulos rectángulos que tienen el mismo ángulo, trabajen con tangente. Es lo mismo. Imagínate que ya vas a dar tu examen de admisión y no importa si es geometría o trigonometría. De frente, ¿qué vas a decir? De frente vas a decir resolución. A ver, dime cuánto es la tangente de teta. A ver, vamos. ¿Cuánto es la tangente de teta? A ver, en el triángulo amarillo. Vamos, jóvenes. H. ¿Entre quién? Entre A. Ajá. Muy bien, acá me dan como respuesta varios alumnos. Muy bien. Ya. Ahora. Chequea. Chequea. Aplica la misma tangente de teta, pero para este triangulito. A ver, ¿cuánto vale tangente de teta para ese triángulo? A ver. Vamos, tú puedes. Ah, tangente de teta. Así es, muy bien. Ahí está. ¿Ya ves? No tengas miedo, pasa nada, estoy acá, mira acá. Y de ahí, profe, ¿qué hago? Fácil, joven. ¿Cuánto vale H? H es igual raíz cuadrada de A por B. Ah, ya, ahí está. ¿Ves? Ya está. H raíz de AB. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, listo, nada más. Ahora, como A y B son cantidades positivas, mira lo que voy a hacer acá. La propiedad de las medias con las cantidades A y B. A por B es menor o igual. ¿A quién? A más B entre ¿cuánto? Entre 2. Ya está. ¿Estamos? Sí, profe. Sigue, tiene que seguir. Raíz de AB, ¿quién es? Es H. ¿Estamos? H. Y H es menor o igual que A más B entre 2. Ajá. Y entonces, mira lo que voy a hacer con un artificio. Mira este artificio, solo para ti. Lo multiplico por H, que es una cantidad positiva. Para que no pase nada, al otro lado también lo multiplico por H.
Y no pregunte por qué. ¿Está bien? No pregunte por qué. Dime, ¿qué cosa es todo esto que está a la derecha, que está de amarillo? ¿Qué cosa es eso? ¿Quién me dice? ¿Ah? Ajá, muy bien, ya ves. Muy bien, jóvenes, lo máximo. Es el área. Entonces, excelente. Entonces eso quiere decir que H tiene un valor, AB vale 6, ¿no? Sería 36 acá, ¿no? Y 36 falta acá, menor o igual. ¿Y el otro qué cosa es? Es el área trapecial. ¿Y cómo se lee esto, profesor? Ya, lo voy a hacer a leer. El área trapecial es igual a 36 o mayor que 36. Por lo tanto, me piden el mínimo. Ya pues, área mínima igual a 36. Así se halla el área mínima. Por supuesto que no hay ninguna propiedad al respecto, pero he usado la propiedad de la media aritmética geométrica. Ah, ya. Entonces, ese es el key del asunto, ¿no? ¿Ya? Esa es una de las formas en las cuales puedes emplear para poder calcular el área mínima. Muy bien, pasemos ahora al siguiente. Vamos con la número 8. Mira lo que dice. El perímetro de una región triangular ABC es 12. Si su área es máxima, calcule uno de sus lados. Y ustedes dirán, profesor, hay un dato, ¿no? Sí, pues, hay un dato. ¿Cuál es el dato? El área toma su máximo valor. Ya está dicho, ya ahí, miren. Al decir el área es máxima, entonces es la condicional para poder resolver el problema. Es lo mismo que dice el área toma su máximo valor. O sea, el área es máxima. Ya está. Ya, entonces, profe, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿ah? Te dan como dato el perímetro. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 12. ¿Ya? O sea, A más B más C, ¿cuánto vale? 12. ¿Y cuánto es el semiperímetro? ¿Ah? El semiperímetro es ¿cuánto? 6. ¿Estamos? Claro. Muy bien. Entonces, profe, ¿qué tengo que hacer acá? Ya. Entonces voy a recurrir a la formulita pues de Herón, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ustedes conocen esta acción. A ver, el área de Poirón, ¿cómo es? Voy a ponerle área cuadrado, ¿ya? Para no trabajar con la raíz. Área al cuadrado es igual P, P menos A, P menos B, P menos C. Ah, espérate. Ya sin raíz nomás, pues, ¿no? P menos A, porque ya lo estoy elevando al cuadrado, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sigue, sí. Y P menos C. Ya, muy bien. Ya está. Entonces, fíjate acá lo siguiente. El dato, el dato es que el área ya es máxima. Pregunto,
Este producto, mira este producto. Si a ti te están diciendo como dato que el área o área cuadrada, como tú quieras, es lo mismo, te están diciendo que el área es máxima. Entonces, este producto también, ¿qué debe ser? Máximo. ¿Está bien? Ya. ¿Recuerdas tú, mira la propiedad de lápiz de Castillo? ¿Te acuerdas? Si A más B es una constante, este producto será máximo si solo si A y B, ¿cómo sean? Iguales. Esto se puede extender a varias cantidades. Imagínate que A más B más C más D, ya, C acá. Y me están diciendo que el producto de A, B, C y D, me están diciendo que es máxima. Esto se cumple si, solo si, los cuatro, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Me dejo entender? Iguales. Entonces, ya está resuelto el problema. Mira, este producto será máximo, pero ¿sabes qué? Debe cumplir un requisito. Y acá viene la parte importante. ¿Ya? Mira la flechita, mira lo que voy a escribir. ¿Ya? Si ese producto que ustedes ven ahí, ¿ya? Ah, no, fíjate, para que, ah, no, el producto máximo, ¿no? Ya entonces, como el producto es máximo, ¿no es cierto? Entonces, entonces, es porque esas cantidades como tienen que ser iguales. P, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, P no, sino P no porque P ya es constante, sino solamente hay que tomar en cuenta lo que están variando, o sea, este que está acá. Un toque, ya, esta parte que está acá. Nada más. Porque P no se toma en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque P vale 6, pues. Ah, claro, pues no, no se debe tomar en cuenta a la constante, sino los que varían nada más. Entonces, se cumple que P menos A debe ser igual a quién? A P menos B igual a P menos C. Y además, ¿quieres saber por qué? Mira acá el lapicito. Porque esos tres que se están multiplicando, súmalos. Vamos, vamos, súmalos. Te tiene que dar una constante. A ver, P, 3P. Luego sigue, menos A, menos B, menos C. ¿Cierto? Y ese es 2P. ¿Y esto cuánto es? P. ¿Y cuánto es P? 6. Ah, ya pues. Si esas tres cantidades, P menos A, P menos B, P menos A, al sumar me da 6 y me están diciendo que el área es máxima, entonces las tres cantidades son iguales. Y la pregunta es, si P menos A es igual a P menos B igual a P menos C, ¿cuál es tu conclusión? Joven cachimbo, ¿cuál es tu conclusión? Que los tres, ¿cómo son? Igualitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto es igual a cuánto? Claro, es un triángulo equilátero, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale? Te están pidiendo uno de sus lados, 4. ¿Sí? Y esta es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta del problema.
Por eso cuando lean un problemita de esto, fíjate quién es dato. Si al inicio no me hubieran dicho que área es máxima, no se puede hacer nada de esto, joven. Nadita. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Con fe, con fe. Ah, este problema ya lo hice, creo. Algo parecido, ¿no? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Hice un parecido. Como ya lo hice, no lo vuelvo a hacer. No, no, no. Sino que voy a emplear la propiedad. Ya. ¿Cuál era la conclusión acá? ¿Cuál era la conclusión que sacaron? ¿Cuál era la conclusión? Cuando X es 3, ¿ya? ¿Cuál era la conclusión de este ejemplo? ¿Te acuerdas o no? Que al ser X3, este 6 es la base media y la altura del rectángulo es la mitad de la altura del triángulo. Esa era la conclusión. Esa era la conclusión. Y el proceso es el mismo. Se hace el mismo proceso. Entonces, a ver, ya que conocen el desarrollo de ese problema, pues vamos a darle la respuesta acá. Ahí está. Me están pidiendo el área máxima. Ya. Como AC dice que vale 8 y la altura es 6, entonces, joven, inmediatamente, ¿qué dices? ¿Tú quieres el área máxima? Sí. Este, este dato de largo es 4 y la altura es 3. Nada más. Así de sencillo. Entonces, el área máxima es 3 por 4, 12. Nada más. Esa es la respuesta del problema. Sale la C de Castillo. Muy bien. C de Cerrón. ¿Ya? Muy bien. Siguiente problema, joven. Vamos con el siguiente. Ya, este problema también es parecido, ¿no? Mira, lo que hice yo, ¿te acuerdas de la trayectoria mínima? Acá está, pues. Mira, dice, del gráfico calcule la mínima longitud de la poligonal abierta APB. O sea, ¿qué significa la longitud de la poligonal abierta? O sea, AP más PB debe ser mínimo. Ese es el dato. Es lo que siempre hay que leer, interpretarlo correctamente. El dato dice que AP más PB, esa es la trayectoria APB, debe ser mínimo. Ah, no, calcular la longitud mínima. Ah, ya, pues entonces, piden, vamos a poner que eso es, piden, ¿ya? AP más PB, y debe ser mínimo, y debe ser mínimo, ¿ya? Ya, eso es, ¿ya? Lo que te piden es la mínima longitud de esa trayectoria. Pero tienes datos, pues, ¿no? Mira, ahí está. Miren ustedes ahí. Y entonces, si tú quieres encontrar la mínima longitud de AP más PB,
Entonces, hay una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que AP y PB deben formar ángulos congruentes. ¿Te acuerdas de la propiedad hemos hecho? Hasta lo he demostrado. Ahí también. Entonces, inmediatamente le colocas alfa a este angulito, ¿ya? Y al otro angulito le vas a poner también ¿cuánto? Alfa. ¿Por qué? Por eso, por la propiedad, pues. Estás buscando que AP y PB al sumar sea mínimo. Y eso es lo que hay que calcular. ¿Qué datos tienes? AA' 7. Ahí está, mira. 7, BB' 3, A'B' 20. Ahí está. Listo. Ya. ¿Y ahora qué hago? Semejanza, joven. Este triangulito que tú ves acá es semejante a este otro. ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza es de 3 a 7, pues. 3 y 7. Entonces el cateto adyacente es 7K. O sea, es proporcional a 7, ¿no? Por eso nosotros le colocamos 7K. Y el otro, proporcional a 3. O sea, ¿cuánto? 3K. ¿Alguien me puede decir el valor de K? Al ojo nomás. K es igual. ¿Mm? Al ojo. Bien, Gianfranco, Kevin, Cuyubamba, Camila. Muy bien, lo máximo. 2. Ya. Eso quiere decir que esta longitud es 14 y la otra es 6. ¡Ah! Sí. A ver, ¿cuánto vale esta hipotenusa y cuánto vale esta hipotenusa? Ustedes son muy hábiles en estas cosas. Hábiles manualmente. A ver acá. Muy bien, al toque lo sacó. ¿Ah? 7 raíz de 3, no. 7 raíz de 3. Ah, 7 raíz de 5. Muy bien, haciendo la corrección respectiva. Y el otro es 3. Ajá, se escuchan los tenedores hasta acá. Muy bien, provecho. 7, 3 raíz de 5, ¿no? ¿O no? Ya, muy bien. Dígame la respuesta. Te están pidiendo AP más PB. ¿Cuánto sería? 10. Así es, 10 raíz de 5. ¿Ya? Entonces, para recalcar esto un poco, decimos lo siguiente. ¿Por qué el punto P está ahí? Sería la interrogante. ¿Por qué P está ahí? Porque es el punto móvil, ¿ya? Pero va a ser fijo cuando AP y PB sea mínimo. ¿Y cuándo ese par de AP y PB sea mínimo? Cuando estos ángulos sean igualitos. ¿Estamos o no? ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien, ahí está. Excelente, ¿ya? Ya, vamos al siguiente. Se considera, no, ya no, ya es tarde. Ya. Y ahí lo dejamos, ¿ya? Son 1:59. ¿Ya? Ya, más bien, muchas gracias por su
paciencia y ya nos comunicamos la próxima semana. ¿Ya? De repente hago elipse. ¿Ya? He hecho parábola, la circunferencia, parábola, la recta. ¿Ya? El repaso dice, ya pues, entonces lo incluyo elipse. En 20 minutos nada más hacemos elipse. Cosa que ya, nunca ha venido el examen de admisión elipse, ¿eh? Nunca, pero, y si viene, es cierto, hay que estar bien preparado, como siempre, ¿ya? Cachimbos, muy bien. Ya, gracias jóvenes, nos comunicamos la próxima semana. Chao, chao Miriam, nos vemos. Chao, Hasta luego, profesor, muchas gracias. gracias, chao.